Perdiste, muchacho. Este no es barrio para gente como tú. Las palabras, cargadas de veneno y arrogancia, atravesaron la tranquila mañana como cristales rotos. La mano del oficial descansaba sobre la culata de su arma enfundada. Sus nudillos estaban blancos mientras miraba fijamente al hombre negro de la fina camisa de seda. Él percibió una amenaza, un intruso en su idílico mundo suburbano. No tenía ni idea de que estaba frente a frente con los ojos serenos y escrutadores de un agente federal que estaba a punto de desmoronar su vida por completo. ¿Qué sucede cuando un hombre con placa y prejuicios se pasa de la raya con la persona equivocada? Antes de descubrirlo, cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves. Y no olvides suscribirte porque no te imaginas cómo la vida de este agente está a punto de dar un vuelco. El sol de la mañana, a finales de la primavera, era cálido y generoso, derramando una luz dorada sobre los cuidados jardines de Oak Creek Estates. Era el tipo de paraíso suburbano por el que la gente pagaba un precio elevado. El suave zumbido de los aspersores automáticos, las risas lejanas de los niños, el aroma a hierba recién cortada. Para Marcus Sterling, aquello era simplemente su hogar. O al menos eso se suponía. Se había mudado hacía 2 semanas, cambiando la fría funcionalidad de un apartamento en el centro por una espaciosa casa de estilo Tudor con un jardín lo suficientemente grande para su pastor alemán, Apollo. Vestido con un pantalón de lino a medida y una suave camisa de seda blanca, adornada con delicadas flores de ciruelo negras, sentía la tranquila comodidad de una mañana de sábado. Apollo trotaba alegremente a su lado, su magnífico pelaje negro y canela brillando bajo el sol, su cola moviéndose con un ritmo constante y satisfecho. Marcus respiró hondo, saboreando el momento. Un momento que duró exactamente 12 minutos de caminata. El coche patrulla llegó sin hacer ruido, su motor eléctrico como un depredador silencioso sobre el asfalto impoluto. Aparcó en diagonal, bloqueando la acera. El agente Dan Miller salió del coche, un hombre de unos 30 y tantos años, que se movía con la rigidez y la arrogancia de quien cree que la placa le da derecho al mundo. Era corpulento, de cuello grueso y rostro permanentemente agrio, como si acabara de morder un limón. Sus ojos, pequeños y duros, recorrieron a Marcus, catalogándolo no como un residente, sino como una anomalía. La camisa de seda, la postura segura, el perro de pura raza. No encajaba. En el mundo de Miller, los hombres negros no tenían cabida en Oak Creek, a menos que cortaran el césped o repartieran paquetes. ¿Tienes un minuto?, preguntó Miller, aunque no era una pregunta. Era una orden envuelta en una fina capa de cortesía profesional. Marcus se detuvo, dando un ligero y firme tirón a la correa de Apollo. El perro se sentó al instante, con sus ojos inteligentes fijos en el agente, y un gruñido grave comenzó a surgir de su pecho. ¿Hay algún problema, agente? La voz de Marcus era tranquila. Un barítono suave que no mostraba ni rastro de miedo ni de desafío. Era la voz de un hombre acostumbrado a tener el control. Miller frunció el labio. La calma lo irritaba. Esperaba deferencia, un atisbo de nerviosismo. Solo tenía curiosidad por saber qué hacía por aquí. Paseo a mi perro, respondió Marcus con expresión indescifrable. Vivo aquí, a la vuelta de la esquina, en Chestnut Drive. El agente soltó una risa corta y desagradable, más bien una burla. Claro, Chestnut Drive. Y yo soy el rey de Inglaterra. Dio un paso más cerca, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Marcus. El olor a café barato y chicle rancio emanaba de él. Hizo un vago gesto hacia la ropa de Marcus. Una camisa elegante para un paseador de perros. Eres músico, rapero, tal vez. El racismo implícito en la pregunta flotaba en el aire. Marcus sintió una opresión familiar en el estómago, una ira fría que había pasado toda una vida aprendiendo a controlar. Había abatido a sicarios de cárteles y terroristas en rincones polvorientos y olvidados del mundo. No se dejaría doblegar por un tirano de poca monta en una calle de los suburbios. «Trabajo para el gobierno», dijo, manteniendo la voz firme.
¿Para el gobierno?, repitió Miller, alargando las palabras con incredulidad burlona. Eso sí que es nuevo. ¿Así le llaman ustedes ahora? Miró DeMarcus a la imponente casa que los rodeaba. Mira, no sé qué tramas, pero últimamente ha habido varios robos por aquí. Gente como tú merodeando. Gente como tú. La frase era un arma diseñada para herir y humillar. Pero Marcus no se inmutó. Sus ojos, de un marrón profundo y penetrante, se encontraron con los de Miller. Por primera vez, el agente sintió un atisbo de algo más que una arrogante superioridad. Se sintió evaluado, juzgado y hallado insuficiente. La sensación lo inquietó. No he visto nada inusual. Agente, dijo Marcus. Ahora bien, si no tiene ninguna otra pregunta legítima, mi perro y yo nos retiraremos. Dio un ligero tirón a la correa de apoyo, preparándose para rodear a la gente. La maniobra era un desafío. A ojos de Miller, una flagrante falta de respeto. Ese hombre, ese forastero, creía que podía despedir a un policía así como así. No en su ciudad, no mientras él estuviera de servicio. La mano de Miller, que descansaba con aire despreocupado sobre su cinturón de servicio, se movió, rozando con los dedos la fría y dura empuñadura de plástico de su arma. «Aún no he terminado contigo», dijo, bajando la voz a un gruñido grave. «Nadie se va de mi lado hasta que yo lo diga». El sol seguía brillando. Los aspersores seguían zumbando. Pero la tranquila mañana de sábado se había esfumado, reemplazada por la fea y sofocante tensión de una confrontación que estaba a punto de descontrolarse peligrosamente. El aire se volvió denso y pesado. La hermosa mañana se cargó de repente de una energía venenosa que emanaba del oficial Miller. Su postura se ensanchó. Una clara afirmación física de dominio. Para él, Marcus Sterling no era un nuevo residente, sino un símbolo de todo lo que le repugnaba. Un hombre negro que se movía con una seguridad natural que Miller, a pesar de su autoridad, jamás podría poseer. Lo sintió como una afrenta personal. «Necesito ver su identificación», exigió Miller, con la voz desprovista de toda cortesía. Era una orden tajante. Marcus permaneció inmóvil. Su entrenamiento en el FBI le había inculcado la importancia de la desescalada, pero también le había enseñado a reconocer una situación donde la lógica se abandonaba en favor de un prejuicio puro y duro. Esta era una de esas ocasiones. Obedecer podría apaciguar momentáneamente a la gente, pero también confirmaría su sospecha infundada. Sería una admisión de culpabilidad donde no la hay. «¿Con qué fundamento?», preguntó Marcus, con tono aún sereno, pero con un filo cortante. «¿Estoy detenido? Sospecho que he cometido algún delito». La precisión legal de las preguntas era como echar gasolina al fuego. El rostro de Miller se puso rojo de ira. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, sobre todo con la ley que debía hacer cumplir. Esperaba miedo y sumisión, no una lección de derecho constitucional. «Los motivos son...», dije, a lo que él respondió ladrando, escupiendo saliva. «Estás en un barrio de lujo donde claramente no encajas. Llevas ropa que probablemente cuesta más que la cuota de mi coche y me tratas con mala actitud. Eso me basta. Mi lugar de residencia, mi ropa y tu interpretación de mi actitud no constituyen una sospecha razonable de actividad delictiva». El agente Marcus declaró. Las palabras fueron mesuradas y claras. «Tú lo sabes y yo lo sé». Esa fue la gota que colmó el vaso. Para Miller, esto ya no se trataba de la ley. Se trataba de poder. Se trataba de poner a ese hombre en su sitio. El sitio que Miller le había asignado en el momento en que lo vio. «¿Te crees muy listo, eh? ¿Crees que puedes convencerme con tus palabras?», gruñó Miller. Se desabrochó la correa de la funda. El suave clic del botón resonó con una fuerza inquietante en la tranquila calle. «Apoyo». Presintiendo el cambio, se levantó de un salto, con un gruñido profundo y amenazador vibrando en su pecho, el cuerpo tenso, como un resorte a punto de estallar en instinto protector. «Controla a tu perro», espetó Miller, mirando con nerviosismo al pastor. «Lo tiene completamente bajo control».
dijo Marcus, con la mano firme sobre la correa y la mirada fija en el agente. Es un excelente juez de carácter. El insulto, pronunciado con tanta calma, quebró el último vestigio de autocontrol de Miller. Sus acciones se convirtieron en una sucesión de movimientos agresivos y ensayados. Desenfundó su Glock 19, cuyo metal negro absorbía la luz de la mañana. No solo la blandió, sino que la elevó hasta la posición de alerta. Entonces, con un último arrebato de furia, la alzó, apuntando el cañón directamente al pecho de Marcus Sterling. El mundo pareció detenerse. Los aspersores, las risas lejanas, el susurro de las hojas, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor, interrumpido únicamente por los latidos frenéticos del propio corazón de Miller. Ahora él tenía el control. El arma se lo otorgaba. El miedo que esperaba ver en los ojos de Marcus sería su victoria. Pero el miedo nunca llegó. En cambio, la expresión de Marcus Sterling se endureció por completo. Su postura no cambió. No levantó las manos. No suplicó. Su cuerpo permaneció relajado, pero alerta. Sus ojos se clavaron en los de Miller. Pero su mirada había cambiado. El observador sereno había desaparecido, reemplazado por la fría y analítica concentración de un depredador. Ya no era un simple hombre paseando a su perro. Era un agente, un profesional, y su mente era un torbellino de cálculos tácticos. Distancia al oficial: 1,8 metros. Arma Glock 19. Dedo en el gatillo. Nivel de amenaza crítico. ¿Mi arma personal? Ninguna. Posibles testigos: bajo. Podría desarmar a Miller en menos de 2 segundos. Lo había hecho docenas de veces en entrenamientos y 2 veces en el campo. Podía sentir los movimientos fantasmales en sus músculos, el recuerdo de la acción reproduciéndose en su mente. Pero eso solo empeoraría las cosas y convertiría la situación en un tiroteo en una calle residencial. Había una mejor manera, una manera más limpia. «Agente», dijo Marcus, bajando la voz con una calma casi conversacional. Acaba de cometer el mayor error de su carrera. Tiene 5 segundos para enfundar su arma antes de que termine con esto. No fue una súplica, fue una afirmación rotunda, dicha con tal certeza que, por un instante fugaz, una pizca de duda atravesó la furia de Miller. ¿Quién era ese hombre? Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Su ego estaba completamente comprometido. «No estás en posición de amenazar». Miller sonrió con desdén, aunque la empuñadura de la pistola le resbalaba de sudor. Sentía las miradas del vecindario sobre él. Aunque no pudiera verlas, tenía que ganar. Tenía que hacerlo. El cañón de la pistola seguía apuntando al centro de la flor de ciruelo negra de la camisa de seda de Marcus. El enfrentamiento se prolongó durante un largo y silencioso instante. El arma en la mano del agente Miller se sentía increíblemente pesada. Un peso de consecuencias irreversibles. Había cruzado una línea, y el hombre frente a él no reaccionaba como se esperaba de una víctima. No había súplicas, ni terror, solo una profunda e inquietante quietud, como si Marcus Sterling estuviera viendo desarrollarse una obra de teatro predecible. «Se acabó el tiempo», dijo Marcus. Las palabras fueron tan definitivas como el golpe de un juez. Entonces hizo algo que dejó a Miller completamente desconcertado. Lentamente, con toda la intención, metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de lino. El cuerpo de Miller se tensó por completo y su dedo se apretó contra el gatillo. «¡No te muevas!», gritó, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y adrenalina. Marcus lo ignoró. Sus movimientos eran fluidos e inofensivos. No estaba sacando un arma. Sacó un elegante y moderno teléfono inteligente. Lo desbloqueó con el pulgar, sin apartar la vista de Miller. El agente lo miró confundido. ¿Estaba llamando al 911? ¿Un abogado? No tenía sentido. Ha apuntado con un arma letal a un hombre desarmado que no ha cometido ningún delito, dijo Marcus con voz fría y precisa. Lo ha hecho basándose en sus propios prejuicios personales. Todo a partir de ese momento era consecuencia directa de esa decisión.
Golpeó la pantalla un par de veces y luego se llevó el teléfono a la oreja. No marcó el 911. Había seleccionado un número de sus contactos. Miller observaba, intentando asimilar la escena. La dinámica de poder que tanto le había costado establecer con su arma se desvanecía a cada segundo. La seguridad de este hombre no era un farol. ¿A quién llama?, preguntó Miller, intentando recuperar la autoridad en su voz. Pero sonó débil e insegura. Marcus levantó un dedo. Señal universal de que esperara. Un gesto de autoridad tan informal que resultaba casi insultante. Luego, habló por teléfono. Sí, necesito hablar con él. Dígale que soy Marcus Sterling. Hubo una breve pausa. Miller pudo oír una voz tenue al otro lado de la línea. Entiendo que está ocupado, continuó Marcus, con tono firme. Dígale que es una emergencia. Código 1. Código 1. La expresión se le quedó grabada a Miller. No era jerga policial común, sonaba más oficial, más federal. Un frío terror, resbaladizo y viscoso, comenzó a filtrarse en sus venas, enfriando la furia que lo había consumido. Seguía apuntando con su arma, pero ahora la sentía menos como una herramienta de control y más como una enorme carga que podría acabar con su carrera. Otra breve pausa. «Jefe», dijo Marcus. Y esa sola palabra golpeó a Miller como un puñetazo. Jefe. Solo había un jefe. El jefe del departamento de policía de Oak Creek. Robert Evans. Un hombre conocido por su férrea voluntad y su absoluta intolerancia hacia los agentes temerarios. Disculpe la molestia un sábado. Robert, dijo Marcus. Y el uso del nombre de pila denotaba una familiaridad tan casual que a Miller se le revolvió el estómago. Tengo un pequeño problema aquí en Hemlock Lane. Sí, justo frente a la antigua propiedad de Henderson. Marcus escuchó un momento, con la mirada fija en Miller, que ahora estaba paralizado, con la pistola como si estuviera soldada a su mano. Quería bajarla para que desapareciera, pero estaba atrapado por su propia agresividad. Estoy bien, continuó Marcus por teléfono, pero uno de sus agentes dejó que su mirada se posara en la placa de Miller. El agente D. Miller, número de placa 71, me apunta con su arma reglamentaria al pecho. Lo dijo con la misma calma impasible con la que podría reportar un bache. No, no es una amenaza. Estaba paseando a mi perro. Parece que le molestó mi presencia en el vecindario. Miller sintió que se le helaba la sangre. Casi podía oír la furia apopléjica del jefe Evans a través del teléfono. Toda su carrera, su pensión, su reputación, todo se evaporaba bajo el cálido sol de la mañana. Se había metido con la persona equivocada, terriblemente, catastróficamente equivocado. Sí, se lo agradecería, dijo Marcus. Volvió a escuchar. El alcalde también. Bueno, cuantos más, mejor, supongo. Estaré aquí. No creo que el agente Miller vaya a ninguna parte. Colgó y guardó el teléfono en el bolsillo con la misma calma con la que lo había sacado. Luego miró directamente a Miller, un hombre que ahora temblaba visiblemente. El arma en la mano de Miller se tambaleaba. La mira delantera se movía inestablemente. El jefe Evans y el alcalde Thompson estarán aquí en aproximadamente 3 minutos, le informó Marcus, con voz carente de triunfo. Era una simple y devastadora constatación. Le sugiero que aproveche ese tiempo para reflexionar sobre su futuro, o lo que queda de él. Apoyo. Como si presintiera el cambio radical de poder, se recostó, dejando escapar un suave ladrido, casi de satisfacción. Ya no era necesario gruñir. Su amo tenía todo bajo control. Los 3 minutos parecieron una eternidad y a la vez, nada de tiempo. Para el oficial Miller, la realidad se distorsionaba y se doblaba. La tranquila calle suburbana se convirtió en un escenario surrealista para su propia ejecución. Aún sostenía el arma, pero ahora era un peso muerto, un ancla que lo hundía en un abismo profesional. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida, una explicación plausible. Actuaba de forma sospechosa,
Metió la mano en el bolsillo. Temo por mi vida, pensó, repitiendo las frases de rigor, las que les enseñan. Pero él sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que esta vez no funcionarían. Había visto la mirada de Marcus Sterling. Había oído la familiaridad natural en su voz al hablar con el jefe de policía. El lejano sonido de las sirenas comenzó a acercarse con asombrosa rapidez, pero no era el sonido de un coche patrulla común. Era la inconfundible y penetrante sirena de un vehículo de mando. Un sonido que rara vez se oía fuera de un incidente grave. Menos de un minuto después, una Ford Explorer negra sin distintivos frenó en seco a escasos metros del coche patrulla de Miller. La puerta se abrió de golpe y salió el jefe de policía Robert Evans. Era un hombre alto y delgado, de unos 40 y tantos años, con el pelo canoso y un rostro de rasgos marcados. No llevaba uniforme, sino una camisa polo y pantalones de vestir. Sin embargo, irradiaba más autoridad que todo un pelotón de oficiales uniformados. Sus ojos, de un azul penetrante, ignoraron por completo a Miller y se posaron en Marcus. «¿Marcus? ¿Estás bien?» La voz de Evans era un gruñido bajo de furia contenida. «Estoy bien, Robert», respondió Marcus con calma. Solo entonces la mirada del jefe se posó en el agente Miller. Era una mirada de desprecio tan puro e inmaculado que Miller sintió que se encogía. Finalmente, con un gesto torpe y presa del pánico, enfundó su arma. El acto le pareció una confesión. Antes de que Evans pudiera hablar, un segundo vehículo, un Cadillac negro con placas oficiales, se detuvo detrás del Explorer del jefe. La puerta trasera se abrió y el alcalde David Thompson salió. Era un hombre refinado, un político de carrera que solía sonreír en eventos benéficos, pero ahora no había sonrisa en su rostro. Parecía horrorizado, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. El oficial, el hombre de la camisa de seda, el magnífico perro y la palpable tensión que aún flotaba en el aire. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó el alcalde, con la voz tensa por la incredulidad y el temor político. Presenció un gran escándalo, una tormenta mediática, una posible demanda que podría desestabilizar el presupuesto municipal, todo ello en una idílica mañana de sábado. El jefe Evans ignoró al alcalde por un instante. Su atención se centró por completo en su subordinado. Caminó lenta y deliberadamente hacia Miller. Cada paso era un golpe de martillo. «Agente Miller», dijo con voz peligrosamente baja, «¿con qué motivo sacó su arma contra este hombre?» Miller tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca. «Señor», actuaba de forma sospechosa. Se negó a identificarse. Me sentí amenazado. La excusa le sonó patética incluso a él. ¿Amenazado? Evans repitió la palabra con sarcasmo. Señaló a Marcus. Por él, Marcus Sterling, se sintió amenazado por un hombre desarmado que paseaba a su pastor alemán. El jefe giró levemente la cabeza, lo justo para mirar al alcalde. «Alcalde Thompson, le presento al agente Marcus Sterling. Es uno de los mejores agentes antiterroristas del FBI. Se mudó a nuestra ciudad hace apenas 2 semanas, después de que yo personalmente le recomendara este barrio por su seguridad y tranquilidad». Las palabras resonaron como un ariete. Agente del FBI. Miller sintió las piernas débiles. El mundo se tambaleó. No solo había acosado a un civil, habían apuntado con un arma a un agente federal. Un agente federal que tenía una relación de confianza con el jefe de policía y el alcalde. La magnitud catastrófica de su error se le vino encima. No solo su carrera había terminado, podría enfrentarse a cargos federales. El alcalde Thompson palideció. Se apresuró a acercarse. Extendió la mano hacia Marcus. «Agente Sterling, en nombre de la ciudad, lo siento muchísimo. Esto es inaceptable. No somos así». Marcus aceptó el apretón de manos, con la misma expresión. «Con el debido respeto, alcalde», dijo con voz clara y resonante. «Basándome en los últimos 15 minutos, esta es precisamente la persona que es usted. La pregunta es, ¿qué piensa hacer al respecto?
La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío directo a los dos hombres más poderosos de la ciudad. El jefe Evans se volvió hacia Miller, con el rostro transformado en una máscara de furia contenida. Miller, tu arma, tu placa. Ahora no era una petición. Era el final. Las manos de Miller temblaban violentamente mientras se desabrochaba el cinturón de servicio. El peso familiar de su arma y su placa le resultaba extraño. Al entregarlas, se sintió completamente vacío, despojado del poder y la identidad tras los que se había ocultado durante tanto tiempo. Ya no era el agente Miller. Él era simplemente Dan Miller, un hombre que había permitido que sus propios prejuicios lo destruyeran en el transcurso de una sola mañana soleada. Justo cuando Miller entregaba su placa y su arma, el chirrido de neumáticos anunció la llegada de otro vehículo. Un coche patrulla estándar, blanco y negro, se detuvo, y el agente Rick Davis, compañero de Miller, saltó del mismo. Davis era más joven, con una energía nerviosa y una mirada que no dejaba de moverse, evaluando ángulos. Vio cómo le quitaban la autoridad a su compañero e inmediatamente adoptó una postura defensiva. «Jefe, ¿qué ocurre?», preguntó Davis, con una voz que denotaba una mezcla cuidadosamente medida de confusión y preocupación. «Recibimos una llamada sobre un agente que necesitaba ayuda con un sujeto hostil». El jefe Evans giró la cabeza bruscamente hacia Davis, entrecerrando los ojos. «Un sujeto hostil. Davis, ¿quién hizo esa llamada?». Davis vaciló un instante. «Dan». El agente Miller la reportó. Dijo que el sospechoso se resistía y posiblemente estaba armado. Miró a Marcus, luego al jefe, endureciendo su expresión mientras intentaba respaldar la versión de su compañero. «Solo hacíamos nuestro trabajo, señor Bob. Vigilancia proactiva en una zona de alto riesgo». Marcus soltó una risa suave y sin humor. Alto riesgo. Los delitos más frecuentes en este barrio durante el último año fueron el robo de un gnomo de jardín y un adolescente que llenó una casa de papel higiénico en Halloween. Antes de que Davis pudiera responder, llegó un quinto coche, un sedán anodino. Un hombre corpulento, con un traje que le quedaba mal, salió del vehículo. Era Frank Gallo, el representante del sindicato policial local. Se movía con la seguridad lenta y deliberada de un hombre que había ganado decenas de batallas internas y conocía al dedillo todos los resquicios legales del reglamento del departamento. Tenía un sexto sentido para saber cuándo alguno de sus agentes estaba en serios aprietos. «Jefe, alcalde», comenzó Gallo con voz ronca y monótona mientras observaba la escena. «Quizás deberíamos calmarnos un poco antes de que alguien diga algo de lo que pueda arrepentirse». Se colocó junto a Miller, en una muestra de apoyo. El oficial Miller es un veterano condecorado con 10 años de servicio. Seguro que hay una explicación razonable para todo esto. El alcalde Thompson, presintiendo un atolladero político, cedió inmediatamente la palabra al jefe de policía. Pero Robert Evans no era un hombre fácil de manejar. ¿Una explicación razonable, Frank?, replicó el jefe con voz peligrosamente baja. Tu veterano condecorado acaba de apuntar con su arma a un hombre por el delito de pasear a su perro siendo negro. Lo hizo después de que le informaran de que el hombre era residente. Lo hizo sin la menor causa probable. Lo único que necesito que me expliquen es cómo ha logrado conservar su trabajo tanto tiempo. Gallo permaneció impasible. Este era su terreno. Dirigió su atención a Marcus, con la mirada fría y escrutadora. «¿Y tú eres...?» preguntó con tono desdeñoso. «Un agente federal, Frank», interrumpió el jefe antes de que Marcus pudiera hablar. «Y es víctima de un posible delito grave cometido por uno de sus miembros». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Gallo, pero se recuperó al instante. La implicación del FBI complicaba las cosas, pero no alteraba la estrategia. El objetivo era confundir, sembrar dudas y convertir al agresor en víctima. ¿Un agente federal?, preguntó Gallo con un tono de escepticismo. No se identificó como tal ante mi oficial.
¿De verdad?, preguntó, volviéndose hacia Marcus. ¿Por qué no identificarse como agente de la ley? En una situación como esta puede interpretarse como una táctica para provocar una escalada. No tengo ninguna obligación de revelar mi profesión a un policía local que está realizando una detención ilegal, respondió Marcus con serenidad. Mis derechos como ciudadano estaban siendo vulnerados. Decidí ejercitarlos. ¿Así que admite que no cooperó?, insistió Gallo, tergiversando las palabras. El agente Miller se acercó a usted en el marco de una investigación legítima sobre robos recientes. Usted se negó a cooperar. Se negó a identificarse. Su perro se comportaba de forma agresiva. Desde la perspectiva de mi oficial, se enfrentaba a una situación impredecible y de rápida escalada con un sujeto desconocido. Respondió según su entrenamiento. Fue una demostración magistral de evasión y manipulación. Una narrativa tejida con medias verdades y mentiras descaradas. El oficial Davis intervino con entusiasmo para respaldarla. Así es, señor. El perro gruñía y mostraba los dientes. Estamos entrenados para considerar a un animal agresivo como un arma potencial. Apolo, que había permanecido sentado pacientemente todo este tiempo, dejó escapar un suave gemido y lamió la mano de Marcus. El jefe Evans parecía a punto de estallar. ¿Se están escuchando? Van a decirme que Apolo, un perro al que he visto jugar con mi sobrina de 5 años, era una amenaza. Gallo levantó una mano en señal de calma. Lo único que digo es que toda historia tiene 2 versiones. No debemos precipitarnos a juzgar. El agente Miller merece un debido proceso, una investigación interna llevada a cabo conforme al reglamento. Sabía que una investigación interna podía estancarse durante meses, quedar sepultada bajo papeleo y, en última instancia, ser diluida por una junta de revisión, a menudo favorable al sindicato. Era una estrategia diseñada para esperar a que amainara la tormenta de la opinión pública hasta que todos perdieran el interés. Intentaba arrebatarle el control de la situación al jefe y al alcalde, para volver a encerrarlos tras el muro azul impenetrable, donde los policías estaban protegidos y la rendición de cuentas había desaparecido. Miró a Marcus con una leve sonrisa de suficiencia. Será tu palabra contra la de un agente con 10 años de servicio y su compañero. La arrogante declaración de Frank Gallo resonó en el aire, como una bandera de desafío lanzada sobre el césped impecable. Tu palabra contra la nuestra. Era la carta ganadora del sindicato, la apuesta fundamental de que el sistema siempre creería a 2 de los suyos antes que a un forastero, sin importar las circunstancias. Esperaba que Marcus discutiera, protestara, mostrara frustración. No esperaba que sonriera. En realidad, Frank, dijo Marcus sin que la sonrisa llegara a sus ojos, no será así. Metió la mano en el bolsillo de su camisa de seda. Por una fracción de segundo, Gallo y Davis se tensaron, una reacción refleja e instintiva. Pero Marcus simplemente sacó un pequeño objeto discreto. Una cámara corporal, no más grande que una memoria USB, ingeniosamente sujeta a la tapeta de su camisa, casi invisible contra la seda blanca. Una pequeña luz verde parpadeaba fijamente en un lateral. Esto se ha estado grabando en alta definición con audio, desde el momento en que su agente me bloqueó el paso. El cambio de ambiente fue instantáneo. La arrogancia de Gallo se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro y estupefacción. Rick Davis palideció, con los ojos desorbitados por el pánico. El agente Miller, que había estado observando con un atisbo de esperanza cómo su representante sindical se ponía manos a la obra, parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Todo el fundamento de su defensa, las mentiras sobre el perro, las acusaciones de incumplimiento, las amenazas inventadas, acababan de quedar desmoronadas por una luz verde parpadeante. Cada palabra, continuó Marcus, con la voz tan afilada como un bisturí, cada insulto, cada amenaza, el sonido de su funda al desenfundarse. El momento en que me apuntó con su arma mientras yo permanecía completamente inmóvil, todo está ahí, con fecha y hora precisas. El jefe Evans dejó escapar un largo y lento suspiro, una mezcla de profundo alivio y rabia contenida.
Bueno, Frank, dijo, dirigiéndose al representante sindical. Parece que al final no tendremos que fiar de la palabra de nadie. Tenemos una grabación. Antes de que Gallo pudiera siquiera formular una respuesta o inventar una razón por la que las imágenes pudieran ser inadmisibles, otra voz rompió la tensión. Yo también lo vi. Todas las miradas se volvieron. Una mujer mayor, la señora Gable de 2 casas abajo, estaba de pie en su porche, con una honda de jardinería aún en la mano. Era conocida por ser una chismosa del barrio, pero hoy su rostro reflejaba una resolución sombría. Lo vi todo desde mi jardín. Ese policía no tenía ningún motivo para tratar así a ese hombre. Era un matón. Así de simple. Y le apuntó con su arma sin razón alguna, como si sus palabras hubieran roto un hechizo. Se abrió otra puerta. El señor Henderson, un contador jubilado que vivía justo enfrente, caminó hasta el final de su entrada. «Tiene razón», dijo con voz temblorosa pero firme. «Estaba lavando el coche. Lo vi todo». El señor estaba completamente tranquilo. El agente fue el agresor desde el principio. Estaba a punto de llamar al 911 cuando usted llegó, jefe. De repente ya no era solo la palabra de Marcus. Era su palabra. Además de una grabación en alta definición, además del testimonio de 2 vecinos respetados y de larga data del barrio. El muro azul que Gallo había intentado construir con tanto empeño alrededor de Miller se desmoronaba. La narrativa ya no era controlable. Se había escapado y ahora estaba en manos de la verdad. El alcalde, intuyendo el cambio decisivo en el panorama político, dio un paso al frente de nuevo, con una voz que resonaba con una renovada claridad moral. Esto es más que inaceptable. Esto es una traición a la confianza pública. Jefe, exijo una investigación completa y transparente, y la exijo que comience de inmediato. Quiero al agente Miller fuera de las calles y quiero los resultados de esta investigación en mi escritorio para el lunes por la mañana. Gallo intentó una última jugada desesperada. Alcalde, esto es sumamente irregular. Una investigación adecuada lleva tiempo. El jefe Evans lo interrumpió con voz gélida. Esto ya no es una investigación normal. Frank, ahora es una investigación criminal. Agresión con arma mortal, abuso de autoridad, violación de derechos civiles. Se dirigió a un Rick Davis, visiblemente conmocionado. Oficial Davis, usted es ahora un testigo clave. Será llevado a la comisaría para prestar declaración jurada. Y permítame darle un consejo. Más le vale decir la verdad, porque si su declaración contradice lo que consta en esta grabación, me aseguraré personalmente de que sea acusado de obstrucción a la justicia. Davis tragó saliva y asintió. Su lealtad a su compañero se desvaneció ante el instinto de supervivencia. El frente unido se había roto. Las mentiras habían quedado al descubierto. Cuando llegó otro coche patrulla, esta vez solicitado por el jefe, para detener formalmente a Miller, Marcus por fin se relajó. Se arrodilló y acarició la cabeza de Apollo, murmurándole suavemente al perro. Ya se había enfrentado a hombres armados, pero había algo singularmente insidioso en esta lucha. No era una batalla contra un enemigo claro en un terreno extranjero, sino contra la decadencia de un sistema que se suponía debía proteger a los suyos. Y con la luz verde parpadeante de su cámara y las valientes voces de sus nuevos vecinos, acababa de obtener la primera victoria decisiva. El departamento de policía de Oak Creek tenía la atmósfera estéril e impersonal de cualquier edificio gubernamental. Pero para Dan Miller, ahora era tan ajeno y hostil como un país extranjero. Lo condujeron no al vestuario familiar, ni a la bulliciosa sala de interrogatorios, sino por un pasillo silencioso y poco transitado hasta la división de asuntos internos. La sala de interrogatorios era pequeña, gris y sin ventanas. Había una sola mesa de metal y 3 sillas. Era una habitación desprovista de toda comodidad, diseñada con un único propósito: obtener la verdad. Miller se sentó en una de las sillas, con las manos ya sin esposas, apoyadas sobre la mesa,
Se sentía desnudo sin el peso del cinturón con la pistola. La puerta se abrió y entraron 2 personas. El primero era el jefe Evans. La segunda, una mujer a la que Miller solo había visto de pasada. La detective Sarah Jenkins, investigadora principal de asuntos internos. Jenkins rondaba los 40. Tenía una mirada aguda e inteligente y un aire de profesionalismo distante. Era conocida por su meticulosidad, imparcialidad y total inmunidad a las presiones del mundillo masculino. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa, pero no la abrió. «Dan», comenzó el jefe con voz monótona y sin emoción. «Tienes derecho a que esté presente tu representante sindical». «Gallo ya viene», murmuró Miller, mirando fijamente la mesa. «Bien», dijo Jenkins, sentándose frente a él. «Mientras esperamos, aclaremos lo que está sucediendo. Esto no es una audiencia disciplinaria, es una investigación penal. Lo estoy investigando por agresión agravada, abuso de autoridad y múltiples violaciones de derechos civiles. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal». Miller se estremeció. Las palabras investigación penal eran como un clavo en el ataúd. Siempre había estado al otro lado de la mesa, al mando. Ahora, el sistema que había utilizado como arma durante tanto tiempo volvía toda su implacable fuerza contra él. Cuando Gallo llegó unos minutos después, tenía un semblante sombrío. La arrogancia que había mostrado en la calle había desaparecido. Había visto venir el desastre. «Mi agente no hará declaraciones por el momento», dijo de inmediato. Jenkins asintió. Imperturbable. «Es su derecho, pero la investigación continúa con o sin su cooperación». Abrió la carpeta. «Hablemos de su expediente, agente Miller». Deslizó un papel sobre la mesa. Era un resumen de su historial de quejas. 17 quejas ciudadanas en 10 años. Eso es casi 4 veces el promedio del departamento. Gallo se burló. Quejas son solo quejas. Ninguna prosperó. Veamos por qué. Jenkins replicó con voz firme. Queja número 1, 2015. Una detención de tráfico. Detuvieron a una familia afroamericana y afirmaron que su vehículo coincidía con la descripción de uno utilizado en un robo. Los retuviste a un lado de la carretera durante 2 horas mientras registrabas su coche. No se encontró ningún objeto de contrabando. Posteriormente se descubrió que el vehículo del robo era de una marca y modelo completamente diferentes. La denuncia fue desestimada por infundada después de que la familia se negara a asistir a una audiencia formal. Ella miró a Miller. Se negaron después de que su coche recibiera 3 multas por infracciones menores la semana siguiente, ¿o no? Miller permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Jenkins pasó a la página siguiente. Queja número 4. 2017. Queja por ruido en una fiesta. Usted fue grabada con un celular diciéndole a un grupo de adolescentes hispanos que regresaran a su país. El video se consideró inconcluso debido a la mala calidad del audio. El adolescente que lo grabó fue arrestado por alteración del orden público 2 noches después. Los cargos finalmente fueron retirados. Ella continuó, con una voz monótona e implacable, exponiendo un patrón claro y condenatorio. Cada denuncia seguía el mismo guión. Un ciudadano perteneciente a una minoría fue blanco de ataques, hubo un abuso de autoridad, y la denuncia fue desestimada, seguida de una conveniente y fortuita desgracia para el denunciante. Fue un mosaico de tiranía e intimidación mezquinas, una trayectoria profesional basada en acosar a quienes carecían del poder para defenderse. Cada uno de estos hechos fue una señal de alarma. «Miller», dijo el jefe Evans con voz cargada de ira, «cada uno de esos incidentes fue un obstáculo en el camino que te llevó a apuntar con tu arma a un agente federal esta mañana. No estamos aquí para hablar de toda la trayectoria de mi agente», interrumpió Gallo débilmente. «Estamos aquí para hablar de un incidente». «Su trayectoria es el contexto de este incidente», replicó Jenkins, perdiendo finalmente la compostura.
Esto no fue un error cometido bajo presión. Este fue el desenlace lógico de una década de intolerancia desenfrenada. Vio a un hombre negro en un buen barrio, y su cerebro automáticamente lo interpretó como una amenaza. No estaba haciendo cumplir la ley, sino imponiendo su propia jerarquía racial. Ella deslizó otro documento sobre la mesa. Era una transcripción preliminar del audio de la cámara corporal de Marcus. Las frases clave estaban resaltadas en amarillo. Este no es el tipo de barrio para un rapero como tú. Quizás gente como tú esté vigilando el lugar. Esto es lo que dijiste antes incluso de percibir una amenaza, agente, dijo Jenkins en voz baja. Este es tu motivo. Este es tu prejuicio, expuesto a la vista de cualquier jurado. Miller finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de un pánico animal desesperado y acorralado. Miró a Gallo, suplicándole que lo ayudara, pero el representante sindical se limitó a observar la transcripción con gesto adusto. No había forma de suavizar la situación. No existía un protocolo para una grabación en alta definición de racismo puro y duro, seguida de una agresión injustificada. El muro azul no podía protegerlo de esto. Se había construido su propia prisión, una detención de tráfico parcializada, un comentario racista, un acto de intimidación a la vez. Y la puerta se cerró de golpe. Para el sábado por la noche, la historia ya no era un incidente local. Era noticia nacional. Las imágenes de la cámara corporal, filtradas por una fuente interna del gobierno municipal, se habían viralizado. La imagen se repitió sin cesar en todos los principales noticieros. La hermosa calle soleada, el hombre negro, tranquilo y bien vestido, el policía agresivo y burlón, y el horripilante e innegable momento en que se desenfunda un arma. El hashtag Augustus for Sterling se convirtió en tendencia mundial. El alcalde Thompson se encontró en el epicentro de una tormenta política. Su oficina se vio inundada de llamadas de los medios de comunicación, de líderes de derechos civiles, de la oficina del gobernador y de ciudadanos furiosos. La imagen cuidadosamente construida de Oak Creek, como un pueblo pacífico y progresista, se hizo añicos, reemplazada por la cruda realidad captada por la cámara de Marcus. Convocó una rueda de prensa de emergencia en las escaleras del ayuntamiento. El resplandor de las luces de televisión lo cegaba. Las acciones del oficial Miller son una mancha para nuestra ciudad y una traición a la placa que portaba, declaró el alcalde, esforzándose por proyectar control y sinceridad. No representan los valores de Oak Creek ni los de los dedicados hombres y mujeres de nuestro departamento de policía. Se está llevando a cabo una investigación rápida y transparente, y les prometo que habrá plena rendición de cuentas. Pero sus palabras no lograron calmar la creciente ola de indignación. Esa noche, un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a la comisaría. A la mañana siguiente, el grupo había crecido hasta alcanzar cientos de personas. Portaban pancartas que decían: «El racismo no es una política. Acabemos con la brutalidad policial y todos seremos Marcus Sterling». La multitud era diversa: negros, blancos, hispanos, jóvenes y mayores. Un reflejo de una comunidad que, finalmente, había llegado a su límite. La señora Gable y el señor Henderson, los vecinos que habían presenciado el suceso, estaban allí dando entrevistas a los periodistas sobre lo que habían visto. El sindicato policial, liderado por Frank Gallo, respondió con una ferocidad nacida de la desesperación. Lanzaron su propia contraofensiva, convocando una rueda de prensa para defender a Miller. El agente Miller es un servidor público ejemplar sacrificado en aras de la corrección política, tronó Gallo ante un mar de micrófonos. Es esposo y padre, vilipendiado por los medios y abandonado por una administración municipal que se ha plegado a la presión popular. Esta supuesta víctima es un agente federal que usó su posición para tenderle una trampa a un buen policía. Lucharemos contra esta casa de brujas y lograremos la exoneración total del oficial Miller. La declaración del sindicato fue una declaración de guerra. Publicaron las condecoraciones de Miller en medios afines, presentándolo como un policía heroico.
Crearon un fondo de defensa legal, y las banderas de Blue Lives Matter empezaron a ondear en las contramanifestaciones. La ciudad estaba dividida. Un abismo de desconfianza y resentimiento se abría siguiendo líneas dolorosas y ya conocidas. Marcus Sterling observó todo desde la tranquilidad de su nuevo hogar. El jefe Evans había asignado un equipo de seguridad discreto a su casa como medida de precaución. Había prestado declaración oficial ante el FBI y la Fiscalía. Quería guardar silencio y dejar que las pruebas hablaran por sí solas. Pero la versión que Gallo difundía, según la cual había tendido una trampa a Miller, era una peligrosa mentira que no podía permitir que quedara impune. Aceptó una única entrevista exclusiva con un respetado periodista nacional, sentado en su propia sala de estar, con Apollo descansando a sus pies. Habló con la misma calma inquebrantable que había demostrado en la calle. «Esto nunca tuvo que ver con que yo fuera un agente federal», le dijo al reportero. «Ese hecho solo salió a la luz porque tuve la fortuna de tener una relación personal con el jefe. La verdadera pregunta es, ¿qué habría pasado si hubiera sido cualquier otra persona, un profesor, un fontanero, un estudiante? ¿Les habrían creído? ¿O me habría convertido en una estadística más, otra vida arruinada por una detención injusta y un informe fabricado?» Sus palabras se abrieron paso entre el ruido político, replanteando el debate. La entrevista fue impactante por su sencillez y lógica. No era una víctima resentida. Era un profesional lúcido que analizaba un fallo sistémico. «El problema no es una sola manzana podrida», concluyó, mirando directamente a la cámara. «El problema es un sistema que protege a las manzanas podridas y permite que su veneno se extienda hasta que todo el sistema se pudra. El agente Miller no es la enfermedad, sino un síntoma. La cura reside en la rendición de cuentas, la transparencia y un cambio radical en la cultura policial». La entrevista generó un debate público apasionado. Marcus no era solo una víctima, sino un líder. Su serenidad y fortaleza contrastaban fuertemente con la actitud defensiva y airada de Gallows, y la intolerancia demostrada de Miller. La ciudad estaba al borde del colapso, un polvorín de emociones a flor de piel y tensiones políticas. El alcalde se encontraba acorralado. El departamento de policía estaba sumido en el caos, y la fiscal de distrito se enfrentaba a una decisión trascendental. El destino de un agente se había convertido en un referéndum sobre el alma misma de la ciudad. La inmensa presión del caso recayó directamente sobre el escritorio de la fiscal de distrito, Helen Ramírez. Una fiscal brillante y ambiciosa de poco más de 40 años. Ramírez había forjado su carrera sobre la base de una reputación de firmeza y justicia. Había condenado a delincuentes a cadena perpetua, pero también había impulsado reformas en el sistema de justicia juvenil. Ahora se enfrentaba a la decisión más políticamente delicada de su carrera. Su oficina se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, Frank Gallo y el sindicato policial ejercieron una presión implacable, exigiendo que se negara a presentar cargos. Argumentaron que acusar a un agente por un error de juicio desmoralizaría a todo el cuerpo policial y provocaría que los agentes temieran cumplir con su deber. Insinuaron sombríamente las consecuencias políticas, recordándole que el respaldo del sindicato policial era crucial en cualquier elección. Por otro lado, grupos de derechos civiles, líderes comunitarios y una ciudadanía muy activa exigieron justicia. Consideraban el caso un claro ejemplo de brutalidad policial racista y una prueba decisiva para la justicia en la ciudad. Para ellos, cualquier cosa que no fuera un juicio penal sería una traición. Ramírez hizo caso omiso de las protestas durante 3 días. Se encerró con sus principales colaboradores, examinando minuciosamente cada prueba. Vieron las grabaciones de la cámara corporal de Marcus decenas de veces, analizando cada palabra, cada gesto. Revisaron las declaraciones de la señora Gable y el señor Henderson, cuyos testimonios fueron inquebrantables, y corroboraron a la perfección el video. Leyeron el meticuloso informe de asuntos internos del detective Jenkins sobre Miller, que dejaba al descubierto su historial de comportamiento parcial durante una década. También revisaron la declaración jurada del oficial Davis
tras el enfrentamiento con el jefe Evans. Davis había abandonado a su compañero, declarando que su testimonio confirmaba la versión de Marcus sobre los hechos en cada detalle crucial. «Las pruebas son contundentes», dijo su adjunto principal, el fiscal veterano Ben Carter, al cerrar el caso. «El video por sí solo es suficiente. Sus propias palabras demuestran su intención parcial antes incluso de sacar su arma. No había ninguna amenaza. Este es un caso típico de agresión con agravantes bajo abuso de autoridad». El sindicato argumentará que tenía derecho a exigirle identificación durante la detención para investigación. Otro agente replicó, «Pero no había ninguna base válida para la detención», dijo Ramírez, levantando la vista del Código Penal. Admitió que su sospecha se basaba en la raza y la vestimenta de Sterling en un barrio acomodado. Eso no es una sospecha razonable. Eso es discriminación racial. Toda la detención fue ilegal desde el principio. Todo lo que siguió fue fruto del árbol envenenado. Debatieron los cargos específicos. Agresión con agravantes con arma mortal era una certeza. Abuso de autoridad por extralimitarse en sus funciones. Detención ilegal por retener a Marcus. Y lo que es más importante, una violación de la Ley de Derechos Civiles del Estado. Un agravante por delito de odio que añadiría una pena de prisión considerable, si lograban una condena. La decisión era clara desde el punto de vista legal. La política era otro asunto. Acusar a un agente de policía era un paso trascendental con repercusiones durante años. Enajenaría a un poderoso sindicato y a una parte importante de la población, pero no acusarlo sería una negligencia de su deber, una admisión de que algunos ciudadanos estaban por encima de la ley. El miércoles por la tarde, Helen Ramírez salió de su oficina y se dirigió al mismo grupo de micrófonos donde, días antes, la alcaldesa había implorado calma. Su rostro era serio, su expresión resuelta. Tras una revisión exhaustiva de las pruebas, comenzó con voz firme y contundente. «Mi oficina ha presentado una denuncia penal contra el expolicía Daniel Miller». Una oleada de murmullos y exclamaciones de sorpresa recorrió la sala de prensa. La denuncia incluye los siguientes cargos: agresión agravada con arma mortal, abuso de autoridad y violación de derechos civiles con agravante de delito de odio. Añadió, «En el Estado de Derecho, la placa es un símbolo de confianza pública, no un escudo contra la responsabilidad. La ley debe aplicarse por igual a todos, independientemente de su profesión o condición social. Mi oficina procederá ahora a procesar este caso con todo el rigor de la ley». Fue una noticia impactante. La fiscal no solo presentó cargos, sino que le impuso la pena máxima. El agravante de delito de odio dejó claro que su oficina creía que las acciones de Miller estaban motivadas por animosidad racial. Frank Gallo, que lo veía por televisión, quedó atónito y sin palabras. Los manifestantes frente al juzgado estallaron en vítores. El jefe Evans emitió una breve declaración. «Respetamos la decisión del fiscal de distrito y cooperaremos plenamente con la fiscalía». Para Dan Miller, sentado en el despacho de su abogado, la noticia fue el golpe final. Ya no era simplemente un policía suspendido, era un acusado que se enfrentaba a años de prisión. El sistema que creía que siempre lo protegería se había vuelto en su contra y la justicia estaba a punto de caer. La batalla legal sería feroz, pero la victoria moral ya se había conseguido. Se había trazado la línea, y por primera vez en mucho tiempo en Oak Creek, estaba del lado de la justicia. 6 meses después, la sala del tribunal estaba en silencio. El juicio de Daniel Miller había sido un proceso tenso y agotador, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La fiscalía, dirigida por la propia Helen Ramírez, presentó un caso irrefutable. El video de Marcus fue el testigo estrella, un registro irrefutable de lo sucedido aquella soleada mañana. La señora Gable y el señor Henderson testificó con serena dignidad. El detective Jenkins presentó el historial de quejas de Miller, estableciendo un claro patrón de conducta. Incluso Rick Davis fue llamado a declarar,
testificando a regañadientes contra su antiguo compañero. La defensa, financiada por el sindicato policial, hizo todo lo posible por crear confusión y desinformación. Presentaron a Marcus como un agente federal arrogante, que provocó el incidente, y a Miller como un oficial asustado, que tomó una decisión en una fracción de segundo. Pero, ante las pruebas en video, sus argumentos se derrumbaron. El jurado, compuesto por ciudadanos de Oak Creek, de diversos orígenes, deliberó durante menos de 4 horas. El veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos. Llegó el día de la sentencia. Dan Miller compareció ante el juez, un hombre destrozado, con un traje arrugado. La arrogancia Giaoseakis y el porte habían desaparecido, reemplazados por un miedo profundo y vacío. Ya no era un símbolo de autoridad, sino un delincuente convicto. El juez habló de la profunda traición a la confianza, del daño que Miller había causado no solo a Marcus Sterling, sino a la fe de toda la comunidad en las fuerzas del orden. La sentencia fue severa: 7 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 5, mientras los alguaciles se lo llevaban esposado. Era un recluso más, despojado de todo aquello que alguna vez lo había definido. Tras el suceso, la ciudad de Oak Creek inició un lento y difícil proceso de sanación y reforma. El incidente se convirtió en un catalizador de un cambio que nadie podría haber previsto. El alcalde Thompson, aprovechando la oportunidad política, colaboró con el jefe Evans y líderes comunitarios para reformar el departamento de policía. Disolvieron la antigua División de Asuntos Internos y crearon una nueva Junta de Supervisión Civil con poder real para investigar faltas de conducta. Revisaron las políticas sobre el uso de la fuerza e invirtieron considerablemente en capacitación en técnicas de desescalada y prevención de incidentes violentos. Frank Gallo fue destituido como presidente del sindicato y reemplazado por un oficial más joven y progresista que hablaba de construir puentes, no muros. Marcus Sterling fue fundamental en ese cambio. Le pidieron que se uniera al nuevo grupo de trabajo del alcalde sobre la reforma policial, y aceptó. Dedicó horas a reuniones comunitarias escuchando las historias de personas que durante años habían sufrido el mismo tipo de abuso que él, pero sin los recursos para defenderse. Trabajó con el jefe Evans para desarrollar nuevos módulos de capacitación, utilizando las imágenes de su propia cámara corporal como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. No era solo una víctima. Se había convertido en artífice de un futuro mejor para su nueva ciudad. Una fresca tarde de otoño, meses después del juicio, Marcus paseaba a Apollo por el mismo camino en Hemlock Lane. Las hojas se teñían de brillantes tonos rojos y dorados, y el aire era fresco. Reinaba la paz. El señor Henderson estaba rastrillando el césped y saludó amistosamente con la mano. La señora Gable, cuidando sus crisantemos, le sonrió cálidamente. «Buenas noches, Marcus», dijo. «Apollo está tan guapo como siempre». Había encontrado lo que buscaba al mudarse aquí, un hogar, una comunidad. No había sido fácil. El barrio se había visto obligado a mirarse al espejo y a enfrentarse a una fealdad que había preferido ignorar. Pero al hacerlo, se había fortalecido, se había vuelto más honesto. La lucha había dejado cicatrices en él y en la ciudad, pero eran cicatrices de una herida que por fin estaba sanando. Se detuvo un instante, mirando el lugar donde su vida casi había dado un vuelco. Era solo un trozo de acera, bañado por la suave luz de una farola. Allí mismo había hecho frente al odio, y había vencido, no con violencia, sino con serenidad y verdad. Había demostrado que la negativa de una persona a dejarse intimidar, la negativa de una comunidad a permanecer en silencio, podía desmantelar un sistema corrupto poco a poco. El poder de una placa era formidable, pero el poder de la justicia, una vez despertada, era absoluto. Tiró suavemente de la correa de Apolo y juntos continuaron su paseo. Dos figuras que se movían con gracia en la tranquila penumbra, finalmente en paz. Aquel encuentro podría haber terminado en tragedia, como tantos otros. En cambio, se convirtió en un punto de inflexión.
¿Cuál crees que es el ingrediente más importante para generar un cambio real en una comunidad? ¿Son personas valientes, líderes fuertes o algo completamente distinto? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para leer más historias sobre la lucha por la justicia.